¿Sabías que la puntualidad es una virtud que se valora en casi todos los aspectos de nuestra vida? Pero a veces podemos ser un poco más relajados cuando se trata de llegar a tiempo a la misa. Te cuento, imagínate que estás corriendo para llegar a la iglesia, y justo cuando estás a punto de entrar, la puerta se cierra y la misa ha comenzado sin ti. ¿Qué pasa si llegas tarde a misa? ¿Se considera un pecado? ¿Pierdes la oportunidad de recibir los sacramentos? Tú y yo sabemos que la misa es un momento sagrado en el que nos unimos con la comunidad para celebrarla, Eucaristía y escuchar la palabra de Dios, pero a veces la vida nos juega una mala pasada y nos retrasamos. Piénsalo, la misa es un acto de adoración y de devoción, y llegar tarde puede ser un poco desorientador. Imagínate que estás sentado en el banco, tratando de encontrar tu lugar, mientras la celebración ya ha comenzado. Es posible que te sientas un poco incómodo, como si estuvieras interrumpiendo algo importante. Pero, en realidad, la misa no es solo para los que llegan a tiempo, sino para todos los que buscan conectarse con Dios y con la comunidad. Te cuento, he hablado con algunos sacerdotes y ellos me han dicho que la importante es la intención y el corazón con el que asistimos a la misa, no solo la puntualidad. Tú y yo sabemos que la vida puede ser impredecible, y a veces nos encontramos en situaciones que nos hacen llegar tarde a la misa. Puede ser que estemos atascados en el tráfico, o que nos hayamos despertado tarde, o que simplemente nos hayamos retrasado en nuestra rutina matutina. Pero, en cualquier caso, no debemos dejar que la culpa o la ansiedad nos impidan disfrutar de la celebración. Imagínate que, en lugar de enfocarte en la hora, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. Te cuento, he visto a personas que llegan tarde a la misa, y en lugar de sentirse incómodas, se unen a la celebración con gusto y devoción. La pregunta es, ¿qué pasa si llegas tarde a misa? ¿Se considera un pecado? La respuesta es no, no se considera un pecado en sí mismo. Sin embargo, si la tardanza es un hábito y nos impide participar plenamente en la celebración, entonces puede ser un problema. Tú y yo sabemos que la misa es un momento para conectarnos con Dios y con la comunidad, y si nos perdemos la mayor parte de la celebración, podemos perder la oportunidad de recibir los sacramentos y de escuchar la palabra de Dios. Pero, si llegamos tarde y nos unimos a la celebración con gusto y devoción, entonces no hay problema. Piénsalo, la misa es un acto de amor y de devoción, y Dios nos ama y nos acepta tal como somos, incluso si llegamos tarde. Te cuento, he hablado con algunos creyentes y ellos me han dicho que, en lugar de enfocarse en la hora, se enfocan en la presencia de Dios y en la comunidad que los rodea. Imagínate que, en lugar de sentirte culpable por llegar tarde, te sientes agradecido por la oportunidad de unirte a la celebración y de conectarte con Dios y con la comunidad. Tú y yo sabemos que la vida es un viaje, y a veces nos perdemos en el camino. Pero, en lugar de enfocarnos en los errores del pasado, podemos enfocarnos en el presente y en la oportunidad que tenemos de conectarnos con Dios y con la comunidad. Te cuento, he visto a personas que han llegado tarde a la misa, y en lugar de sentirse incómodas, se han unido a la celebración con gusto y devoción. Imagínate que, en lugar de dejar que la culpa o la ansiedad te impidan disfrutar de la celebración, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar llegar tarde a la misa? La respuesta es simple, podemos planificar con anticipación y dejar un poco de tiempo extra para llegar a la iglesia. Tú y yo sabemos que la vida puede ser impredecible, pero podemos tomar medidas para asegurarnos de llegar a tiempo. Imagínate que, en lugar de dejar que la rutina matutina te retrase, te levantas un poco más temprano y te tomas el tiempo para prepararte para la misa. Te cuento, he hablado con algunos creyentes y ellos me han dicho que, al planificar con anticipación, pueden evitar el estrés y la ansiedad que viene con llegar tarde. Piénsalo, la misa es un momento sagrado en el que nos unimos con la comunidad para celebrar la Eucaristía y escucharla, palabra de Dios. Te cuento, he visto a personas que se toman el tiempo para prepararse para la misa, y que llegan a la iglesia con gusto y devoción. Imagínate que, en lugar de sentirte culpable por llegar tarde, te sientes agradecido por la oportunidad de unirte a la celebración y de conectarte con Dios y con la comunidad. Tú y yo sabemos que la vida es un viaje, y a veces nos perdemos en el camino. Pero, en lugar de enfocarnos en los errores del pasado, podemos enfocarnos en el presente y en la oportunidad que tenemos de conectarnos con Dios y con la comunidad. Te cuento, he hablado con algunos sacerdotes y ellos me han dicho que la importante es la intención y el corazón con el que asistimos a la misa, no solo la puntualidad. Imagínate que, en lugar de dejar que la culpa o la ansiedad te impidan disfrutar de la celebración, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. La pregunta es, ¿qué podemos hacer si llegamos tarde a la misa? La respuesta es simple, podemos unirnos a la celebración con gusto y devoción.
y no dejar que la culpa o la ansiedad nos impidan disfrutar de la celebración. Tú y yo sabemos que la misa es un momento sagrado en el que nos unimos con la comunidad para celebrar la Eucaristía y escuchar la palabra de Dios. Te cuento, he visto a personas que llegan tarde a la misa, y en lugar de sentirse incómodas, se unen a la celebración con gusto y devoción. Imagínate que, en lugar de enfocarte en la hora, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. Piénsalo, la misa es un acto de amor y de devoción, y Dios nos ama y nos acepta tal como somos, incluso si llegamos tarde. Te cuento, he hablado con algunos creyentes y ellos me han dicho que, en lugar de enfocarse en la hora, se enfocan en la presencia de Dios y en la comunidad que los rodea. Imagínate que, en lugar de sentirte culpable por llegar tarde, te sientes agradecido por la oportunidad de unirte a la celebración y de conectarte con Dios y con la comunidad. Tú y yo sabemos que la vida es un viaje, y a veces nos perdemos en el camino. Pero, en lugar de enfocarnos en los errores del pasado, podemos enfocarnos en el presente y en la oportunidad que tenemos de conectarnos con Dios y con la comunidad. Te cuento, he visto a personas que han llegado tarde a la misa, y en lugar de sentirse incómodas, se han unido a la celebración con gusto y devoción. Imagínate que, en lugar de dejar que la culpa o la ansiedad te impidan disfrutar de la celebración, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para profundizar nuestra fe y nuestra conexión con Dios? La respuesta es simple, podemos tomar el tiempo para reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios, y podemos buscar oportunidades para crecer y aprender. Tú y yo sabemos que la fe es un viaje, y que siempre hay oportunidades para crecer y aprender. Te cuento, he hablado con algunos sacerdotes y ellos me han dicho que la importante es la intención y el corazón con el que asistimos a la misa, no solo la puntualidad. Imagínate que, en lugar de enfocarte en la hora, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. Piénsalo, la misa es un momento sagrado en el que nos unimos con la comunidad para celebrar la Eucaristía y escuchar la palabra de Dios. Te cuento, he visto a personas que se toman el tiempo para prepararse para la misa, y que llegan a la iglesia con gusto y devoción. Imagínate que, en lugar de sentirte culpable por llegar tarde, te sientes agradecido por la oportunidad de unirte a la celebración y de conectarte con Dios y con la comunidad. Tú y yo sabemos que la vida es un viaje, y a veces nos perdemos en el camino. Pero, en lugar de enfocarnos en los errores del pasado, podemos enfocarnos en el presente y en la oportunidad que tenemos de conectarnos con Dios y con la comunidad. Te cuento, he hablado con algunos creyentes y ellos me han dicho que, en lugar de enfocarse en la hora, se enfocan en la presencia de Dios y en la comunidad que los rodea. Imagínate que, en lugar de dejar que la culpa o la ansiedad te impidan disfrutar de la celebración, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. La pregunta es, ¿qué pasa si llegas tarde a misa? La respuesta es simple, no se considera un pecado en sí mismo. Pero si la tardanza es un hábito y nos impide participar plenamente en la celebración, entonces puede ser un problema. Tú y yo sabemos que la misa es un momento sagrado en el que nos unimos con la comunidad para celebrar la Eucaristía y escuchar la palabra de Dios. Te cuento, he visto a personas que llegan tarde a la misa, y en lugar de sentirse incómodas, se unen a la celebración con gusto y devoción. Imagínate que, en lugar de enfocarte en la hora, te enfocas en la presencia de Dios y en la comunidad que te rodea. Si esto te